Un feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de poder estar aquí alabando al Señor junto con ustedes. Y estamos muy agradecidos que estamos cada vez más enriqueciendo nuestro servicio de adoración, escuchando hermosas melodías que alaban y glorifican a Dios. A esta hora quisiera que nos preparásemos para el estudio de la palabra de Dios con una oración. Donde yo estoy, aquí me voy a arrodillar y ustedes pueden inclinar su rostro para orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, me encomiendo a ti, Señor, para que tú seas quien dirijas este estudio a esta hora. Y al hablar de este tema importante, pedimos, Señor, que pueda quedar claro para la mente de muchos y que podamos, Señor, estar afianzados en esa bendita palabra, la palabra de verdad, la palabra que nos puede guiar, Señor, a toda la verdad y puede corregir el error que abunda en estos días de tanto engaño y confusión. Quiero que seas tú quien hables y no yo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En este día queremos responder a una pregunta que ha sido agitada en los últimos años, mas no es una pregunta nueva. Y la pregunta que queremos responder en esta hora es, ¿deberíamos guardar las fiestas judías hoy? ¿Por qué hemos escogido estudiar este tema? Como mencioné, en los últimos años se ha agitado el tema de las fiestas judías. Y a nuestro ministerio y a este servidor personalmente nos llegan muchas preguntas de hermanos, personas sinceras, que desean saber si aún hoy necesitamos guardar las fiestas. ¿Por qué no las guardamos? Si Dios dejó claramente en su palabra instrucciones para ellas, si la palabra dice que debían ser un estatuto perpetuo, ¿será que me pierdo si no guardo las fiestas judías? ¿O es un asunto que no es de salvación? Vamos a responder a estas preguntas y muchas más con la Biblia. Así que espero que tú tengas tu Biblia y si no la tienes, pausa este video, ve, coge una Biblia y tenla en tu mano, porque no queremos creer palabra de hombres, queremos solamente creer lo que dice la palabra de Dios. El asunto de si debemos guardar las fiestas o no, en realidad no es un asunto nuevo. Este asunto viene desde los mismos días de la Iglesia Apostólica. En la Iglesia Apostólica, muy temprano en su historia, surgió este asunto, esta controversia en cuanto a las fiestas judías. Por ejemplo, leemos en el libro de Hechos, el capítulo 15, el versículo 1, una de las controversias que habían sobre un punto de la ley ceremonial que era la circuncisión. Todos los cristianos, y antes de leer este texto quiero hacer esta aclaración, creen y creían en Jesucristo como el Salvador, Cristo como el Mesías prometido. Pero entre ellos aún habían controversias en cuanto a si continuar guardando la ley ceremonial o no, la cual incluye, como voy a demostrar, las fiestas judías. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese concilio de Jerusalén aquí en Hechos 15 es muy revelador, porque se presentan no solamente puntos de doctrina contrarios que había aún en la iglesia temprana, pero también se presentan la forma en cómo los líderes de iglesia resolvieron esos problemas. No es nuevo que alguna persona o cierto grupo de personas lleven a cabo sus ideas y las promulguen
al punto de decir que si no se siguen sus ideas, no se puede ser salvo. El problema de la iglesia apostólica, uno de los problemas, era el de la circuncisión. La iglesia estaba dividida en el asunto de la circuncisión. Los judíos que habían aceptado a Cristo como el Mesías, el que se llamaban o se conocían también como judaizantes, pues ellos seguían los ritos judaicos. Era muy difícil desarraigar eso de su mente. Mas los gentiles que habían aceptado a Cristo Jesús no tenían ese tipo de problemas y preocupaciones. Entonces el asunto aquí era el de la circuncisión. Dios había dicho claramente a los israelitas que ningún incircunciso podía guardar las fiestas. Y vamos al libro de Éxodo y cómo esto de la circuncisión también está relacionado con el tema de las fiestas, porque si algunos no estaban circuncidados, pues tampoco podían guardar las fiestas. Hay algunos que hacen una separación entre las fiestas y la ley ceremonial, mientras que dicen que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, luego afirman que el asunto de las fiestas no es ley ceremonial, es una ordenanza tal como lo es el sábado y otras prácticas que nosotros aún tenemos el día de hoy. Nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 48. Noten lo que nos dice acá la palabra de Dios. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Claramente entonces los gentiles no estaban guardando las fiestas, ni tampoco podían guardarlas. ¿Por qué? Porque no estaban circuncidados. Y estos falsos maestros que leímos en Hechos 15, estaban yendo de lugar en lugar enseñando que debían ser circuncidados para que pudiesen guardar toda la ley de Moisés, que incluía también las fechas, las fiestas. Ahora, volviendo al libro de Hechos, el capítulo 15, el versículo 24. Vayamos allí al libro de Hechos, el capítulo 15 y el versículo 24. Leemos acá que lo que ellos estaban enseñando, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, noten, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Esto era lo que estos maestros estaban enseñando. Y resalto algunas palabras de este texto. Dice que salieron de nosotros, pero no han sido ordenados por los líderes de iglesia, pero que inquietan con palabras, perturban las almas de los hermanos. Y eso es lo que estamos viendo hoy con el asunto de las fiestas. Está perturbándose el alma de los hermanos. Se están inquietando con palabras. Ahora hablemos un poco aquí donde dice a guardar toda la ley. Desde luego, aquí no debe estar refiriéndose a la ley moral que nosotros entendemos, sino a la ley ceremonial. Y esto es muy claro porque las Sagradas Escrituras dejan por evidente que cuando Jesús vino no quitó la ley de los 10 mandamientos, que le llamamos nosotros la ley moral. Pues Pablo la cita en Romanos capítulo 13, del 8 al 10, hablando de el amor al prójimo y cita los mandamientos de la segunda tabla. Jesús también confirma en Mateo 5, 17, que Él no vino a abolir la santa ley de Dios, sino que Él vino a cumplirla. Aún en el libro de Apocalipsis
se nos menciona que en los últimos días, cuando el dragón se aire contra la mujer y se vaya a hacer guerra contra ella, va a haber un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces no debe ser esa ley, porque esa ley no es problemática. Esa ley nos dice Juan, en 1 Juan 5:3, que esos mandamientos no son gravosos. Santiago 2 del 8 al 10 nos dice que la ley hay que guardarla toda, que si violamos la ley en un punto nos hacemos culpables de todos. El mismo Santiago, de hecho, está aquí en el concilio de Jerusalén. Él tiene una participación acá en este concilio. Él no puede contradecirse con lo que luego escribe en su epístola cuando dice que hay que guardar toda la ley y que si violamos en un punto nos hacemos culpables de todos. O sea, esa no es la ley, porque acá hay otra ley donde se dice que se está mandando a que guarden la ley, que es contraria. Hablemos un poco entonces acerca de los tipos de leyes que habían en Israel. Vamos a Éxodo 29-28. Comúnmente en el Pentateuco o la Torá se refieren a estas leyes como ordenanzas, estatutos, juicios. Y vamos a mirar que esto hace referencia a la ley. Vamos al libro de Éxodo 29-28. Éxodo capítulo 29, versículo 28. Pues será para Aarón y para sus hijos según estatuto perpetuo dado a los hijos de Israel, porque esa ofrenda reservada será una ofrenda reservada por los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, una porción de ellos reservada como ofrenda a Jehová. Aquí está hablando de las ofrendas que pertenecían al sacerdote y se dice que son como estatuto perpetuo. La palabra estatuto aquí significa algo señalado, una costumbre, una manera, una ordenanza, un sitio o un estatuto, tal cual como dice en la Biblia. También encontramos esa misma palabra en Levítico capítulo 3, versículo 17. Levítico capítulo 3, versículo 17, donde nos dice: estatuto perpetuo será para vuestros descendientes, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Así que ahora también la misma palabra estatuto se hace referencia a las leyes sanitarias, donde habla que ninguna sangre comeréis. Ahora, otra palabra que se utiliza también es la palabra juicios, que significa veredicto o una pronunciación jurídica, especialmente una sentencia o un decreto formal, una ley divina, sea individual o sea colectiva. Y está también lo que se llama como las ordenanzas. Las ordenanzas son leyes que se dan en un espacio de tiempo, también de cantidad, de labor o de uso. Ahora, estas palabras todas hacen referencia a las distintas leyes que se dieron en Israel. Habían 3 leyes, bueno, vamos a hablar de 4 leyes que se dieron al pueblo de Israel cuando fue formado como una teocracia o una nación. Tenemos la ley moral, ya hablamos de ella, la ley de los 10 mandamientos, que de hecho no fue la primera vez que se dio en el Sinaí como algunos creen. La diferencia es que en el Sinaí esta ley se dio de manera escrita sobre tablas de piedra, pues el pueblo en su estadía en Egipto había olvidado en gran medida los 10 mandamientos. Dios tiene que recordarles ahora escribiendo con su propio dedo sobre tablas de piedra. Pero José ya conocía esa ley, si no, no hubiese dicho cómo he de pecar contra Dios cometiendo tal mal cuando fue tentado por la esposa de Potifar. De Abraham se dice en Génesis 18 que Abraham guardaría las ordenanzas, los mandamientos y los estatutos de Dios. La ley del sábado la vemos desde el mismo
Génesis, desde la creación. Así que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral ya existía, solamente fue ratificada allí en el Sinaí. Están las leyes civiles. ¿Cuáles son esas leyes? Las leyes civiles son aquellas que se dieron para gobernar a Israel como nación. Estas leyes incluían mandatos o estatutos en cuanto al matrimonio, divorcio, leyes de propiedad, etc. Las leyes naturales o leyes higiénicas son aquellas leyes que se dieron que regulaban la dieta, la higiene, leyes agrícolas, entre otras. Y están las leyes ceremoniales, que incluían los rituales religiosos, como los sacrificios, ofrendas, días de fiesta, que eran cosas o sombras de cosas que debían de venir. Estas leyes estaban relacionadas muy de cerca con el templo en Jerusalén. Este punto es importante y regresaremos a él en un momento. Hay mucha confusión entonces en cuanto a cuál fue la ley que fue clavada en la cruz y cuál no fue clavada en la cruz. Y esta conclusión llegaron los apóstoles en el concilio de Jerusalén, la cual deja por sentado cuáles leyes seguían vigentes y cuáles no seguían vigentes. Volviendo al libro de Hechos, el capítulo 15, y esta vez vamos a leer los versículos 19 y 20. Hechos, el capítulo 15, versículos 19 y 20. Nos dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Cuál ley es esa? Esta es la ley moral, porque hay un mandamiento en la ley moral que dice que no tendrás dioses ajenos. De fornicación, esto incluye también la ley moral, la fornicación, y de lo ahogado de sangre. ¿Cuál ley es esta? Estas son las leyes de salud o las leyes higiénicas. Entonces, ¿cuáles fueron las dos leyes que quedaron vigentes después de la cruz? La ley moral, y es interesante que dan un ejemplo de un mandamiento de cada tabla de la ley. Los ídolos, la cual resume la primera tabla, y está la parte de la fornicación, el mandamiento en la segunda ley, ¿ok? Entonces, en la segunda tabla de la ley, perdón. Entonces aquí tenemos las dos tablas de la ley que hacen parte de los 10 mandamientos y también las leyes sanitarias. La vemos representada aquí en este estatuto de no comer la sangre de los animales. Esas dos leyes entonces quedaron vigentes, pero concerniente a la ley ceremonial, de hecho las leyes civiles terminaron. ¿Por qué terminaron las leyes civiles? Las leyes civiles terminaron porque Israel dejó de ser una nación dejó de ser independiente desde que fueron llevados cautivos, primero las 10 tribus del norte por los asirios en el año 722, luego Judá, que finalmente en el año 586, su tercer cautiverio y sitio por Nabucodonosor, deja de ser una nación independiente, pero Judá regresa a su tierra y mantuvo por ciertos periodos de tiempo cierta independencia. Pero cuando los judíos rechazaron a Jesús y dijeron, no tenemos a otro rey sino a César, allí entonces por completo y para siempre la nación judía rechaza a Cristo como su rey, deja de ser una teocracia, allí terminan las leyes civiles. Y más adelante eso se confirma con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, la ley ceremonial trata con los sacrificios, las ofrendas, los días de fiesta, las cuales están conectados con el santuario terrenal y que son sombra de cosas que habían de venir, que apuntan a Cristo y que debían quitarse. Vamos a
Colosenses, aquí Pablo es bien claro, Colosenses el capítulo 2, versículos del 11 al 17. Colosenses el capítulo 2, versículos del 11 al 17. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Noten que ya en el nuevo pacto la circuncisión no es literal, sino que es espiritual, la circuncisión del corazón, de despojo de la naturaleza pecaminosa, que es ese prepucio espiritual. Versículo 12 dice, con él fuisteis sepultados en el bautismo. El bautismo toma el lugar de la circuncisión en el Nuevo Testamento. Y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando vuestros pecados. Anulando, o él anuló el acta de los decretos. Aquí habla el acta de los decretos, que es la ley ceremonial, que había contra nosotros. Usted puede leer en Deuteronomio 31, del 25 al 28. Esa ley ceremonial estaba escrita en un libro, ¿ok?, que fue puesto al lado del arca, no dentro del arca, como lo estaba la ley de Dios. Fue puesto al lado del arca y dice que sería como testimonio contra ellos. De ahí Pablo está citando y está diciendo que esta ley, esa acta de decretos estaba contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, versículo 15, triunfando sobre ellos en la cruz, versículo 16. Por lo tanto, ahora, ¿qué contiene el acta de decretos? Aquí el versículo 16 nos va a decir, por lo tanto, nadie os critique, versículo 16, en asuntos de comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Noten, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A ver, la sombra apunta a la realidad. La sombra no es exactamente como la realidad. La sombra solamente demuestra o proyecta la silueta, pero no es igual a la realidad. Yo les hago una pregunta, ¿las fiestas apuntan a Jesús? Cada una de ellas apunta a Jesús. ¿Estaban conectadas con el santuario? Claro que sí. ¿Se requerían sacrificios en cada una de ellas? Absolutamente. Entonces, cuando Jesús vino, Jesús cumplió todas estas fiestas, ¿ok? Y Jesús no solamente cumplió la fiesta, sino que el santuario, que era el centro de todo este ceremonial, fue destruido 40 años después. Sin santuario no se pueden guardar las fiestas. Así que es muy claro de la Biblia que cualquier cosa que está escrita en el libro de Moisés en cuanto a la ley ceremonial era un tipo y fue quitado en la cruz. Las comidas, bebidas, aquí está hablando de comida y bebida ceremonial. No es que ahora podamos comer de todo, porque vimos que en Hechos 15 las leyes sanitarias seguían vigentes, ¿ok? Nos dice que lunas nuevas, y ya regresaremos a explicar eso, días de fiesta y sábados. En el contexto no está hablando de los sábados o el sábado de la ley moral, sino los sábados ceremoniales, que habían 7. Ahora, algunos dicen, bien, está bien, aceptamos esa explicación, pero ¿no dice la Biblia que debemos guardar las fiestas para siempre? Por ejemplo, hay 3 versículos que se usan y por falta del tiempo solamente voy a usar uno de ellos. Vamos a el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Éxodo capítulo 12, versículo 14 nos dice, este día, hablando de la Pascua, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Algunos leen esto y dice,
las fiestas eran estatuto perpetuo. Debemos nosotros guardarlas y practicarlas porque es estatuto perpetuo. ¿Ok? Ahora, lo mismo se dice de el día de expiación en Levítico 16, versículo 29, donde dice que será estatuto perfecto para vosotros, que en el 7º mes, en el 10º día del mes, afligiréis vuestras almas. Entonces, de nuevo, se habla también del día de la expiación, estatuto perpetuo. ¿Cuál sería la respuesta bíblica para eso? Bien, la palabra perpetuo, la palabra para siempre, la palabra eterno, todas estas expresiones, por los siglos de los siglos jamás. Estas expresiones se pueden entender en la Biblia como mientras duren. Y cuando explicamos el asunto de las llamas eternas que habla la Biblia, sabemos explicarlo. No creemos que hay un infierno que va a quemar por toda la eternidad. Para nada. Más bien, la Biblia nos habla de que esa expresión significa mientras dure. Hay algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Jonás 2:6. Jonás, el capítulo 2 y el versículo 6, nos dice acá que Jonás, vamos a leerlo desde la Biblia para citar las palabras exactas. Jonás capítulo 2, versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste de mí vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Jonás dice que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre. Pero Jonás no siempre estuvo en las profundidades del mar. En 1 Samuel 1:22, no lo vamos a leer, pero Ana dice que iba a ofrecer a su hijo a Dios para que él apareciera en la presencia de Dios y estuviera allí para siempre. Pero cuando usted lee el versículo 28 del mismo capítulo en 1 Samuel 1, nos dice que Samuel estaría en la presencia de Dios en cuanto él viviera, mientras viva. Jeremías 7:20, Dios dice, mi ira será derramada, será quemada y no se apagará. Pero vemos hoy que Jerusalén y los habitantes de ese lugar pues ya nos están quemando el día de hoy. Ahora, eso es lo que significa la palabra para siempre, mientras duren. Si fuese así, si fuésemos a utilizar esta lógica, entonces los sacrificios, que en eso estamos de acuerdo, que hoy no tenemos que practicar los sacrificios entonces también debíamos practicarlos hoy si usamos esa lógica. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer aquí en Éxodo 27, versículo 20, donde se dicen que los sacrificios también deberían practicarse para siempre. Éxodo 27, versículo 20. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado a fin de arder continuamente. En otras versiones dice, para siempre las lámparas. Y el versículo 21 dice, y Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del vuelo que está delante del testimonio como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. Pero hoy sabemos que no tenemos que alumbrar ese candelabro. También en Éxodo 29, versículo 28. Éxodo 29, versículo 28 leemos, pues será para Aarón y para sus hijos según estatuto perpetuo dado a los hijos de Israel, porque es ofrenda reservada, será una ofrenda reservada a los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, una porción de ellos reservada como ofrenda a Jehová. De nuevo dice que esto es estatuto perpetuo y habla de las ofrendas mecidas que daban a los sacerdotes. Pero lo entendemos que ya hoy nosotros no tenemos que practicar el sacrificio de animales, de corderos, porque todo se cumplió en Cristo Jesús. Ahora, vamos a pasar a otra pregunta. Algunos dicen,
¿cómo pueden las fiestas haberse quitado cuando no habían cumplido el antitipo de manera completa? Es decir, solamente fue la Pascua, arguyen algunos, la que cumplió completamente el antitipo en Jesús, y por eso Jesús reemplaza la Pascua con la cena del Señor, pero las otras fiestas todavía no. ¿Ok? Y en especial, pues las que no, en nuestro tiempo, las que no se han cumplido, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? ¿Cómo respondemos esto? Sí, aunque estas fiestas en el calendario profético de Jesús no se cumplieron en la cruz, sabemos que todas estas fiestas eran dadas en forma de sacrificios y todos los sacrificios apuntaban a Cristo. La única fiesta que aún falta por cumplirse es la fiesta de los tabernáculos, que apunta al campo de los israelitas en el cielo durante el milenio. Ahora, cuando miramos nosotros al santuario terrenal, el servicio en el atrio apunta al ministerio de Cristo en la tierra, mientras que el servicio en el lugar santo y el lugar santísimo apuntan al ministerio de Cristo en el cielo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él cumplió el ministerio del atrio. El lugar santo y el lugar santísimo aún apuntaban al futuro. Sin embargo, todo el sistema fue quitado porque todo el sistema se basaba en el cordero sacrificial que apuntaba a Cristo Jesús. El hecho de que el velo se partió de dos en dos, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, demuestra que estas ceremonias y estos sacrificios ya no tienen ninguna validez. De la misma manera, los días de fiestas, que estaban basados en un sistema de sacrificios, fueron quitados de la misma manera en como el servicio del santuario. Y no solamente esa es la única razón, sino que cuando Cristo murió en la cruz, ahora la vista de los adoradores no debía centrarse más en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Es decir, que aunque todas las fiestas no se cumplieron con Cristo Jesús en la cruz, pero siguen en proceso de cumplimiento, ya no en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial. Y por eso el libro de Hebreos nos apunta a ese santuario celestial y al ministerio de Cristo allá. Ahora, algunos dicen que solamente fue el sistema de sacrificios lo que se clavó en la cruz, pero no las fiestas. Aunque estamos de acuerdo que el sistema de sacrificios fue quitado en la cruz, vemos que las fiestas no fueron completamente quitadas en el sentido en que algunos de los cristianos del Nuevo Testamento aún la guardaban, y especialmente los cristianos, los judíos que habían abrazado el cristianismo. Ahora, la cuestión aquí es que no se pueden separar los días de fiesta con el sistema de sacrificios, como ya lo habíamos explicado, así como no podemos separar el servicio del santuario terrenal con el sistema de sacrificios. De hecho, la misma palabra en hebreo que se usa para fiesta es la misma palabra que se usa para sacrificio. Es muy interesante esta conexión. Cuando usted va al hebreo, por ejemplo, aquí en Salmo 118, el versículo 27, Salmo 118, el versículo 27. Es un detalle muy interesante que encontramos aquí en el idioma original, Salmo 118, versículo 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. En inglés dice, bind the sacrifice with cords, even to the horns of the altar.
Donde dice acá las víctimas, en otras versiones dice sacrificios. Y la palabra para sacrificio que se utiliza allí es la misma palabra que se utiliza para fiestas en el Pentateuco. Es la idéntica palabra, la misma. Es decir, que tanto las fiestas como los sacrificios están íntimamente conectados. En la mente hebrea, en la mente judía, cuando se piensa en fiesta, también se piensa en sacrificios, no se pueden separar. Cuando el sistema sacrificial terminó en la cruz, todos los días de fiesta, todo el sistema del santuario terrenal llegaron a su fin. Déjenme leerles algunas citas del espíritu de profecía. De hecho, la sierva del Señor tuvo que lidiar con este asunto de guardar las fiestas en su tiempo. Y no tengo tiempo para leer todo, pero los que pueden leer en inglés, en nuestra página web tenemos un artículo donde se citan los 4 artículos que escribió Elena de White enteros sobre el asunto de las fiestas judías. Estos artículos no están en español, fueron escritos en la Review and Herald en 4 semanas sucesivas del 31 de mayo hasta el 21 de junio del año 1898. He sacado algunos apartes de esos artículos, los he traducido. Dice, los símbolos de la casa del Señor son sencillos y claramente entendibles, y las verdades representadas por ellos son de la más profunda importancia para nosotros. Al instituir el servicio sacramental en lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un memorial de su gran sacrificio por el hombre. Haced esto, dijo, en memoria de mí. Este fue el punto de transición entre 2 economías y sus 2 grandes festivales. Noten, el punto de transición, 2 economías, 2 grandes festivales. El uno cerraría para siempre, o sea, la Pascua. El otro, la Cena del Señor, que acababa de establecerse, tomaría su lugar y continuaría a través de todos los tiempos como memorial de su muerte. Este fue el párrafo 2 de la Review and Herald, 31 de mayo de 1898. Ahora, el mismo artículo, esta vez el párrafo 15, este es el artículo del junio 14. En esta ordenanza, Cristo liberó a sus discípulos de las preocupaciones y cargas de las antiguas obligaciones judías en ritos y ceremonias. ¿Cómo le llama a la sierva del Señor a todos esos ritos judíos y ceremonias? Preocupaciones y cargas antiguas. Estos ya no poseían ninguna virtud, porque el tipo se encontraba con el antitipo en sí mismo, la autoridad y fundamento de todas las ordenanzas judías que los señalaban como la gran y única ofrenda eficaz para el pecado del mundo. En este artículo de junio 14 también, en el párrafo 16, ella dice acá, Cristo quería desenredar a los discípulos de los ritos y ceremonias en los que hasta ahora se habían comprometido como esenciales, las cuales pierden su fuerza con la recepción del Evangelio. Continuar estos ritos sería un insulto a Jehová. Oh, qué fuerte esta cita. ¿Cómo Dios ve entonces a aquellos que quieran continuar con todos estos ritos? Un insulto a Jehová. Comer del cuerpo y beber de la sangre de Cristo no meramente en el servicio sacramental, sino participando diariamente del pan de vida para satisfacer el hambre del alma, sería recibir su palabra y hacer su voluntad. Ahora, volvamos a otra objeción. Algunos dicen, bueno, Jesús guardó todas las fiestas, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? Por ejemplo, en Juan 2:23 vemos que Jesús guardó la fiesta de la Pascua. Entonces, pues Jesús asistía a las fiestas, ¿no deberíamos nosotros guardar la fiesta? Bien, lo que se les olvida a algunos es que hubo algunas fiestas que Jesús tampoco asistió. En una ocasión, Jesús no asistió a la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer aquí en Juan el capítulo 7 y el versículo 10. El Evangelio según San Juan, el capítulo 7
y el versículo 10. Vamos a leer acá este incidente cuando Jesús no asiste a la fiesta de los tabernáculos. Dice, pero después de que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Parece ser que él llegó después, como lo vemos en la evidencia, pero no subió en el día señalado ni por la ruta señalada. El hecho de que Jesús no asistió a todas las fiestas judías es una de las pruebas más fuertes de que el guardar las fiestas no es un asunto de salvación. Si así lo fuera, al no atender alguna de esas fiestas, Jesús hubiese cometido pecado y, como algunos entonces proponen hoy, que cometemos pecado si nosotros no guardamos las fiestas del Señor. La sierva del Señor en el deseado de toda la gente, la página 413, dijo lo siguiente: desde la curación realizada en Betesda, no había asistido a las fiestas nacionales. Está hablando de Jesús. A fin de evitar un conflicto inútil con los dirigentes de Jerusalén, había limitado sus labores a Galilea. O sea, hubo otras fiestas que tampoco le asistió. Su aparente indiferencia hacia las grandes asambleas religiosas y la enemistad manifestada hacia él por los sacerdotes y rabinos eran una causa de perplejidad para los que le rodeaban y aún para sus discípulos y familias. ¿Saben que algunos de los que están agitando este asunto tan fuertemente se están concentrando y eso se está convirtiendo en el asunto tan absorbente que están perdiendo de vista lo más esencial? Y es la realidad de todos estos símbolos, la realidad de todos estos ritos que es Jesús. Y hablan de las fiestas, le dicen a los otros que deben guardar las fiestas, pero no tienen la ternura y el amor de Jesús. Tratan mal a su esposa, seguimos siendo igual de egoístas, seguimos siendo igual de avaros, seguimos con la misma inclinación y con el mismo deseo de exaltarnos a nosotros mismos. No tiene sentido, es un insulto para Jehová. Algunos dicen, los apóstoles guardaron las fiestas. En Hechos 2:1 guardaron la fiesta del Pentecostés. En Hechos 18, del 20 al 21, se nos dice que Pablo quería llegar a tiempo a Jerusalén para guardar allí la fiesta. En Hechos 20:16, de nuevo Pablo se apresura a Jerusalén para poder guardar la fiesta del Pentecostés. ¿Cómo entonces explicamos estos textos? Si nos muestra, mire, Pablo y los discípulos guardaban las fiestas. La Biblia no dice nada acerca de guardar el Pentecostés. Simplemente en ese pasaje se nos dice que ellos se reunieron porque estaban preparándose y orando para la promesa de Cristo Jesús. En cuanto al segundo texto, el hecho de que Pablo haya guardado algunas de las fiestas o haya estado allí presente no significa que él considerara que estas fiestas debían ser guardadas. Pues Pablo también en una ocasión circuncidó a Timoteo cuando él mismo había enseñado que la circuncisión no vale nada ni tampoco la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Por qué Pablo lo hizo? Nos dice Hechos 16:3, la razón por la cual Pablo circuncida a Timoteo, que es la misma razón por la cual él guardó o participó algunas de las fiestas. Hechos 16:3 nos dice, quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. ¿Lo hizo por causa de quién? Por causa de los judíos que habían en esos lugares. Es decir, él no quería fortalecer los prejuicios que ya habían en contra de él. ¿Ok? Pablo, entonces, actuó bajo el principio que él mismo había enseñado en 1 Corintios 9, del 19 al 22, que a los judíos me hice judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como si estuviese bajo la ley, para poder ganar a aquellos que estaban bajo la ley. Ese fue el principio que operaba
en el apóstol Pablo. Pero no significa eso que es que él, con esta práctica, él estaba enseñando que nosotros tenemos que continuar guardando la fiesta, sino también tendríamos que continuar por obligación practicando el rito de la circuncisión. Esto era más bien para derribar prejuicios. Ahora, algunos dicen, bien, en el cielo vamos a seguir guardando las fiestas, porque en Isaías 66, 23 dice que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado. Bien, el problema aquí es que esta expresión, luna nueva, en realidad no está hablando de fiesta, simplemente es el inicio del mes bíblico. En Segunda de Crónicas, vamos allí, Segunda de Crónicas, el capítulo 2 y el versículo 4. Segunda de Crónicas, el capítulo 2, versículo 4, nos dice acá, mira, yo tengo que edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrártela, para quemar incienso aromático delante de él, para la colocación continua de los panes de la proposición, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sábados, las lunas nuevas y festividades de Jehová, nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Entonces, como podemos ver, el sistema de sacrificio, lo habíamos dicho, se terminó en la cruz. Las lunas nuevas se mencionan en conexión con las fiestas, era porque las lunas nuevas marcaban los meses donde o cuando comenzaban las fechas, era el marcador de tiempo, pero las lunas nuevas no tienen nada que ver con las fiestas. ¿Por qué los redimidos van a ir de luna nueva en luna nueva, que en realidad en otras versiones se traduce de mes en mes? Bien, la razón la encontramos en Apocalipsis 22 del 2 al 3, donde se nos dice que el árbol de la vida va a dar, tiene 12 frutos y dice que da un fruto cada mes. O sea, los que no vivan dentro de la ciudad, los que no sean parte de los 144,000, pues irán a la ciudad de mes en mes para comer del árbol de la vida y de sábado en sábado, desde luego, para obedecer. Ahora, antes de cerrar aquí, quiero hablar de una de las citas controversiales de la sierva del Señor. Ella dijo, la cual se utiliza mucho para decir que la sierva del Señor estaba a favor de guardar las fiestas. En Patriarcas y Profetas, página 523, dice, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Pregunta, ella está diciendo acá que debemos guardar las fiestas. Después de hablar de la fiesta, ella dice, también sería hoy que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas. No dice la fiesta de las cabañas. O sea, no se refiere a esa fiesta específica, sino que toma el principio, lo que se hacía en esta fiesta, que era una fiesta alegre, y dice ella una alegre conmemoración. Es decir, que la sierva del Señor acá está diciendo que nosotros podemos hacer algo parecido a lo que se hacía en la fiesta de las cabañas, donde había una reunión de gozo y alegría, donde había mucha hospitalidad, y deberíamos nosotros también hacer eso hoy. ¿A qué se refirió ella? Bien, afortunadamente tenemos otras citas de la misma sierva del Señor, donde ella claramente muestra que, o aplica en muchas ocasiones, la fiesta de los tabernáculos a los congresos, a los campestres. Por ejemplo, en manuscrito liberado, tomo 11, página 9, dice, ¿por qué nuestros hermanos no vienen a la fiesta de los tabernáculos? Pregunta ella, ¿cuán celosamente cada uno debería guardar el camino que conduce a la cita de Dios? El Señor nos llama para que nos coloquemos la armadura de la justicia y vengamos a este segundo congreso que se sostendrá en Nueva Zelanda. Así que, ¿cuál era la fiesta de los tabernáculos que ella estaba invitando? El congreso que se iba a celebrar en Nueva Zelanda. También en Manuscritos Liberados, volumen 18, página 270. Nos dice ella, entonces, esta es otra aplicación que ella hace a la fiesta de los tabernáculos, dice entonces,
su vida, vuestra vida, de aquí en adelante será una fiesta de tabernáculos continua, una ofrenda de agradecimiento continua. Entonces ella aplica la fiesta de los tabernáculos a los congresos, al espíritu de agradecimiento, al espíritu de gozo que debe haber en estas ocasiones. Espero que este estudio haya servido, te haya ayudado a resolver algunas dudas y preguntas. No perdamos de vista el centro que es Cristo Jesús. Ya Él cumplió todos estos ritos. Miremoslo a Él y coloquémonos en armonía con su santa voluntad. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, gracias por el estudio que nos has permitido tener. Pido, Señor, que puedas aclarar la mente de tus hijos fieles y que podamos, Señor, creer en un solo, escrito está. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad. Contempla por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.